Yo creo que, yo creo que eso va a pasar en la medida que no sea rentable. O sea, yo creo que a mí siempre me gusta hablar desde la perspectiva de los que queremos emprender, ¿no? Y cómo tenemos el potencial nosotros de cambiar las cosas. Yo no me pongo tanto, no me pongo tanto del lado del activismo muchas veces, o no me pongo del lado de la crítica, además porque no es mi rol, o sea, creo que cada quien juega un rol diferente. Entonces, este, lo que creo yo es que desafortunadamente esas cosas no van a cambiar hasta que el consumidor no cambie. Al final del día, las empresas, sobre todo las más tradicionales, así, pues siguen siendo empresas grandes y siguen viviendo en la filosofía anterior de maximizar las utilidades y son empresas públicas, entonces tienen que responder a los accionistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo van a cambiar? Pues cuando el mercado se los exija, ¿no? Cuando salga, o sea, ahorita acaba de salir ayer un artículo de Coca-Cola, ¿no? Que hicieron unas declaraciones que ellos no van a dejar de usar botellas de plástico porque el consumidor quiere la botella de plástico, ¿no? Claro, pues es la única opción que el consumidor tiene. Entonces es difícil, difícil como que el consumidor también quiera otras cosas. Pero, por ejemplo, empieza a haber pequeñas empresas que ahora venden el agua enlatada en lugar de en botellas. Y el aluminio, aunque no es así tan blanco y negro, pero el aluminio es más fácil de reciclar que el PET, ¿no? Que el plástico de las botellas de agua. ¿Qué va a pasar cuando esas empresas que venden latas, o sea, el agua en lata empiecen a vender más agua que las empresas que venden agua en botella? Porque la gente va a preferir reciclar. Pues las empresas van a tener que cambiar. Entonces, de alguna manera, eh, va a empezar a pasar. No es rápido, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a empezar a pasar. Ya ha sucedido con muchas cosas. De hecho, hoy la mayoría de las empresas ya están tomando acciones al respecto por dos razones. Uno, porque el mercado lo pide, que creo que esa es la fuerza más importante, pero dos, también porque hay liderazgos de las empresas positivos que impulsan a que estas cosas cambien. Yo he conocido mucha gente en empresas grandes, en empresas que son muy criticadas por muchas cosas, porque realmente están ahí queriendo hacer un cambio. No siempre pueden cambiar a toda la empresa, pero pueden hacer parte o sea, pueden hacer pues, algo, ¿no? Entonces, al final del día, las empresas no son seres malignos, son personas, ¿no? Como nosotros, que tienen que responder a ciertas cosas, pero pues dentro de esos grupos de personas empieza a haber gente que despierta, que se le prende el foco y que empieza a tomar acción para cambiar aunque sea algo, ¿no? Pues que el consumo de electricidad de esta empresa pues ya venga de fuentes renovables, ¿no? Bueno, mira, es algo, o sea, no es, por ejemplo, en México hay una empresa muy grande que de hecho está en otros países de América Latina también, que se llama Bimbo, que producen pan. Yo no trabajo con ellos, no son mi cliente, no nada, o sea, no tengo nada por qué hablar ni bien ni mal de ellos, ¿no? Pero casi toda la electricidad de Bimbo es ya renovable. O sea, de hecho son de los principales inversionistas en parques eólicos en el país, ¿no? Ahora, por otro lado, pues sus productos siguen teniendo altos niveles de azúcar, siguen teniendo empaques que no son reciclables. Está bien. Bienvenidos al podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo Top Voices en LinkedIn 2019 y hoy tenemos en la casa directamente de México a Juan del Cerro. Bienvenido. Hola Pedro y gracias a toda la comunidad del podcast de líderes que nos está escuchando. Encantado de estar por acá. Un placer que estés acá, verdaderamente. Sí, me gusta. Si hay alguien que no te conoce por casualidad, vamos a comenzar diciéndole quién es Juan del Cerro. Claro que sí, seguramente mucha gente no me conoce todavía, me encantaría creer que todo el mundo, pero no, para nada. Pues mira, yo me dedico bueno, yo soy un promotor del emprendimiento social, ahorita hablaremos de qué es el emprendimiento social. Desde hace 12 años, 13 años estoy trabajando en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de impacto social, y hace 6 años decidí abrir mi propia empresa, Disruptivo, que está por acá, para dedicarme justamente a apoyar a otras personas a que se conviertan también en emprendedores sociales y agentes de cambio.
Entonces, bueno, pues eso es básicamente a lo que me dedico, ¿no? Lo que hago, soy un gran apasionado del impacto, pero también de los negocios, y ya hablaremos un poquito más de eso. Y bueno, algunas otras cosas sobre mí. Tengo 3 perros que por ahí de repente quizás suenen en el podcast, lo siento mucho, pero bueno, es una parte importante y soy un gran fanático de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Y te puedo contar muchas otras cosas, pero bueno, eso es en un pequeño resumen. Muy bien, muy bien. ¿Cómo hablaremos primeramente nos definirás para ti qué quiere decir ser emprendedor social y después cómo te surge la pasión? ¿Qué descubres? ¿Qué ves y dices, esto es, yo tengo que hacer esto? Claro, mira, el emprendimiento social es para mí la combinación perfecta entre los negocios y el impacto social, ¿no? Son empresas, las empresas sociales son empresas que literalmente están enfocadas en resolver una problemática social, normalmente de grupos vulnerables, pero lo hacen a través de modelos de negocio, no lo hacen a través de la caridad o de la filantropía, como estamos muy acostumbrados, lo hacen a través de creación de modelos de negocio, como por ejemplo hay una empresa muy reconocida en México que lleva paneles solares a comunidades en condiciones vulnerables en donde no hay acceso a la electricidad y le cobran a la familia los paneles, pero con modelos de microcréditos que les permite ir pagando los paneles a lo largo de 1 o 2 años, ya que hoy pues no tienen los ingresos suficientes para poder resolver esa problemática. Entonces están resolviendo el problema de la falta de electricidad con un modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué te apasiona el emprendimiento social? ¿Qué viste ahí? Claro, pues mira, te cuento un poquito de mi historia, de por qué estoy ahora tan involucrado y por qué llevo tantos años involucrado con el tema de emprendimiento social. Yo estuve primero trabajando mucho en fundaciones, en organizaciones de la sociedad civil. Trabajé en una organización que se llama Techo, en la que íbamos a comunidades en condiciones vulnerables y construíamos viviendas, ¿no? Para familias que vivían con un piso de tierra, con paredes y techos hechos de desperdicio, de basura o de lámina, en malas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo empecé a hacer desde la universidad, empecé a hacer voluntariado desde la universidad, luego entré a trabajar a la organización y acabé siendo director general. Y aunque me apasionaba mucho el impacto, el tema impacto, el tema de cambiar la vida de las personas, y me apasionaba mucho también la movilización, porque todos éramos estudiantes voluntarios, los que estábamos ahí, los que hacíamos esto, me apasionaba mucho la movilización de los jóvenes. Me da cuenta, o me desgastó mucho más bien, eh, el nunca tener los recursos suficientes para poder generar el impacto que queríamos. ¿Por qué? Porque dependíamos de donativos, dependíamos de que las grandes empresas tuvieran actividades de responsabilidad social, dependíamos mucho de la caridad de la gente, básicamente, y nos tocaron momentos muy difíciles. De por sí México y en general en América Latina no somos países donde la gente dona mucho o donde la gente hace mucho voluntariado comparado con países un poco más desarrollados. Y además, pues en tiempos de crisis y demás, pues lo primero que se recorta siempre es la responsabilidad social. Entonces, pues eso fue un poco desgastante para mí. Y entonces después de esto, después de 8 años de hacer esto, que me apasionaba muchísimo, me encontré con el concepto de la empresa social, ¿no? Un amigo me contó que estaba creando una empresa que estaba enfocada en llevar educación a comunidades vulnerables, ¿no? Comunidades muy similares en las que estábamos nosotros, pero que lo estaba haciendo como el modelo de negocio, con un modelo de negocio. Me contó la idea de las empresas sociales y ahí para mí fue como que se me prendió el foco y dije, me iluminé totalmente y dije, no, no, no. O sea, lo que estoy haciendo yo más negocio, o sea, nunca más tener que volver a pedir un donativo, bueno, eso está increíble. Entonces me empecé a involucrar en el tema, esto fue hace 7 años, me empecé a involucrar mucho en el tema y y me di cuenta que era un tema nuevo, que era un tema muy interesante, pero que en realidad todavía había muy poco conocimiento, había muy poco material, muy poco contenido. Entonces yo dije, no, pues está padrísimo, quiero aprender más, pero también quiero compartirlo, quiero compartir esto con más personas para que más gente se involucre, porque para mí ahí está la clave, que cada vez haya más personas involucradas en el emprendimiento social. Entonces, poco a poco, bueno, primero estuve como 6, 7 meses trabajando con otras organizaciones, estuve en una incubadora, estuve en un medio de comunicación de productos ecológicos y medioambientales, ¿no? Estuve haciendo varias cosas en proyectos cortos, en lo que encontraba lo que quería hacer bien.
Y empecé un podcast que se llama Disruptivo, que lo pueden encontrar en todos los sitios de podcast. Y empecé a entrevistar emprendedores sociales para aprender de ellos, para compartir sus historias, porque como que me pasaba que en general todos los role models, ¿no? Y todos los casos de éxito y los emprendedores más reconocidos, no más sociales en general, pues eran gringos o eran europeos, ¿no? O sea, Steve Jobs y Elon Musk, no sé quién, Mark Zuckerberg y demás. Y dice, no, tenemos que también promover y difundir pues, casos de éxito de emprendedores latinoamericanos, ¿no? Que vivan en las ciudades donde vivimos, que impacten a las comunidades en las que están a nuestro alrededor, que vengan de las universidades de nosotros venimos. Entonces, pues con eso empecé el podcast y pues poco a poco ya fue evolucionando a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Qué bien. Esto es bastante, digamos, nuevo, no hay tanta gente involucrada en esto, y porque creo, no sé, que mucha gente puede pensar, muchos emprendedores, que es una locura emprender así, porque vas a ganar menos dinero. Explícanos bien cómo funciona el concepto y después por qué no es una locura. Claro, sí, totalmente. Mira, lo primero que hay que aclarar, creo, es que, y nos va a servir mucho para todos entenderlo, es que no son las empresas sociales, ¿no? Y las empresas sociales no son caridad, no son filantropía, pero tampoco son empresas tradicionales. O sea, es como, de hecho yo tengo una gráfica que está en mi libro y que está en la página y está en todos lados, que es como o sea, es un diagrama, estos diagramas de Venn, ¿no? Son dos círculos cruzados donde tienes el impacto social, los negocios, y en ese punto donde se cruzan, eso es el emprendimiento social. Entonces, no son las empresas sociales no son filantropía porque ganan dinero. O sea, tienen como objetivo generar ingresos, generar utilidades. O sea, de hecho, se llaman de doble o triple resultado, porque tienen que generar utilidades, ganar plata como cualquier empresa, pero también generar impacto social, ¿no? O sea, resolver una problemática social o medioambiental, ¿no? Por otro lado, no son empresas, porque las empresas su único y principal objetivo es ganar más dinero. Yo me acuerdo mucho en la universidad que yo estudié administración de empresas, y siempre nos decían que lo más importante de la empresa era el bottom line, ¿no? La línea base del estado de resultados, que son las utilidades. Y esa filosofía nos lleva a que si lo más importante son las utilidades, pues entonces todo lo demás no importa. Y por eso hay empresas que por maximizar utilidades pagan mal a sus empleados, por maximizar utilidades contaminan, por maximizar utilidades, ¿no? Generan toda una serie de problemáticas, con el fin de que mejoren sus estados de resultados. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, por ley, las empresas tienen que maximizar utilidades. Y si un CEO de una empresa pública, digamos, genera alguna acción que atente contra las utilidades, se puede ir hasta la cárcel, ¿no? O al menos puede recibir una multa muy importante. Entonces, acá las empresas sociales sí van a generar utilidades, pero también tienen que atender a la solución del problema social. Entonces, tienen que balancear, o sea, tienen que existir las dos. No puedes solo generar impacto social, porque entonces la empresa quiebra, pero tampoco puedes solo generar utilidades, porque entonces no eres una empresa social. Y la razón me gusta como lo planteas, de la razón por lo cual esto no es una locura, es porque si te pones a pensarlo, en realidad hay muchísimas personas allá afuera que tienen problemas sociales muy importantes y que son potenciales clientes o que son potenciales beneficiarios de empresas que hoy nadie, o sea, o de productos y servicios que hoy nadie ofrece. Lo que decíamos hace rato con el ejemplo de la empresa que lleva paneles solares a las comunidades vulnerables, ¿no? Estas comunidades no tienen electricidad. Hay todavía, por ejemplo, en México nada más, no me sé los números para América Latina, pero en México nada más, 6 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. ¿Qué se refiere esto? Siguen utilizando linternas de aceite, siguen utilizando velas, siguen utilizando un montón de otras soluciones como del medieval, como de la época medieval prácticamente, porque las redes eléctricas ya no llegan, al gobierno no les sale poder llegar a estos lugares en las sierras, poder llegar a estos lugares ¿no? Entonces, pues estos cuates les llevan paneles solares y son la única empresa que lo está haciendo en México, ¿no? Quizá hoy han salido un par más, pero son la única empresa que lo hace. Entonces tienen 6 millones de potenciales clientes. Es gente que no te va a pagar, ¿no? $100 de golpe para costear un panel, pero sí te puede pagar a lo largo de un año $120 con un poco ahí de crédito, de interés para que sea rentable. Y con eso tienes un modelo de negocio. Entonces, no es una locura porque hay muchas oportunidades allá afuera de gente que hoy no está
o que tiene problemas que nadie más está resolviendo y que tú puedes crear modelos de negocio. Otro ejemplo diferente para que lo podamos ver es una empresa peruana que se llama Laboratoria, que hoy tiene oficinas en Perú, Chile, México y Brasil, ¿no? O sea, para que vean que son empresas que también escalan y que también crecen. Y estas emprendedoras, porque son 3 mujeres o 4 mujeres las que crearon la empresa, lo que hacen es que forman a mujeres de condiciones vulnerables que no tienen acceso a empleo, ¿no? Porque no tienen una educación formal. Eso pasa muchísimo en América Latina, ¿no? Mujeres que se salen o que nunca acaban de estudiar, que nunca han tenido un empleo formal, que trabajan vendiendo comida o que trabajan como trabajadoras domésticas, ¿no? O sea, etcétera. Las enseñan durante 4 meses, hay programas de 4 meses y ahora ya tienen programas más largos. Les enseñan programación, desarrollo web, código, ¿no? Y entonces luego les ayudan a conseguir empleo en grandes empresas que todo el tiempo buscan talento. En toda América Latina hay un problema de talento en empresas más tecnológicas, ¿no? Porque las universidades no están formando pues, suficientes programadores y desarrolladores, ingenieros o ingenieras. Entonces, o sea, laboratorio le ayuda a las mujeres a conseguir empleo y las empresas les pagan por este servicio. Entonces es una población que tiene una problemática que es no tener acceso a empleo y por otro lado es una necesidad de mercado, ¿no? Que es contratar talento preparado, bien preparado. Entonces, es una gran, o sea, es lo mismo, es una gran oportunidad de negocio con una problemática social. Entonces, por eso es que no es una locura, porque en América, de hecho, yo creo que no nada más no es una locura, sino que América Latina es el caldo perfecto, el caldo de cultivo perfecto para el boom del emprendimiento social, porque tienes muchísimos recursos, ¿no? Y muchísimas problemáticas sociales. Como que hay otros países donde no hay recursos, ¿no? Solo tienes problemas sociales, entonces los recursos tienen que venir de fuera. O también hay países donde no hay, las problemáticas sociales son muy diferentes o son menores. Entonces, no sé, o sea, en países europeos, las empresas sociales tienden a ser más de medio ambiente, tienden a ser, no sé, tienden a aspirar a tener miles de beneficiarios. En América Latina, en cualquier país podrías tener millones de beneficiarios casi que de cualquier empresa que resuelva una necesidad básica, porque hay mucha pobreza. Entonces, y ni se hable de otras carencias. Entonces, por eso es que no es una locura, es más bien, yo diría que es lo más cuerdo y lo más sano que necesitamos hacer, ¿no? Qué bien, eso está maravilloso. Es decir, tengo mi empresa, voy a ayudar a personas de todas formas. Yo voy a generar utilidades, voy a ganar dinero con mi empresa, pero al mismo tiempo estoy ayudando a personas que realmente tienen una necesidad tremenda y los estoy ayudando y es algo, creo, maravilloso. ¿Por qué, Juan, piensas que muy pocas empresas o empresarios se dediquen a hacer este tipo de emprendimiento? Para mí la razón es muy sencilla y es que es algo nuevo. O sea, es que yo creo que de verdad en 10 años esta va a ser cada vez más la regla, sobre todo de las nuevas empresas, aunque también vamos a ver empresas grandes que van a empezar a transicionar a modelos más híbridos, más sociales. Mira, siempre cito una frase de Milton Friedman, que era este mercadólogo y este pensador, no, perdón, es que me confundí ahorita si es de Milton Friedman o de Philip Kotler, que son dos de los primeritos que estudias en administración, ¿no? O negocios y estudias eso. Son de los que han diseñado la administración y la mercadotecnia y demás. Creo que es Milton Friedman. Y él dijo en los finales de los 70s, principios de los 80s, que la única responsabilidad de las empresas es maximizar las utilidades, ¿no? La única responsabilidad social de las empresas es maximizar sus utilidades. Y ese es el dogma en el que vivimos el día de hoy. Bueno, en el que hemos vivido hasta el día de hoy, más bien, ¿no? O sea, las empresas buscan maximizar utilidades a costa de todo. Empezó la responsabilidad social ya desde hace unos años, desde unos 20 años, a generar más ruido y más empresas empiezan a querer ser socialmente responsables y demás. Pero la responsabilidad social sigue siendo algo, y ahorita si quieres podemos profundizar en ese tema, sigue siendo algo que funciona independiente del modelo de negocio, ¿no? O sea, tú puedes vender refrescos, que causan obesidad, ¿no? Y que tienen altos contenidos de azúcar y que que usan botellas de plástico y lo que sea, pero por otro lado llevas a tus empleados a plantar árboles y llevas a tus empleados a pintar escuelas y tienes otras prácticas por ahí y entonces ya eres socialmente responsable, pero tu negocio
pues no genera impacto, es más, genera cosas negativas. Entonces, pero esa es la regla, eso es donde lo que funcionamos hoy. De hecho, pues cualquier empresa que sea socialmente responsable, aunque su producto sea malo o cause daños al medio ambiente o a las personas, pues se celebra porque, bueno, ya está haciendo algo, ¿no? Y sí, qué bueno que hagan algo, pero pues no se entendía, no se conocían estos nuevos modelos. El concepto real de la empresa social, el primer caso de una empresa concebida como empresa social empezó en los 80, o sea, el primer caso, y fue en Bangladesh, o sea, hace muchos años, ¿no? Pero pues no era sonado. Apenas a finales de los 90 se acuñó el término de la empresa social. Entonces, tenemos menos de 20 años, o 20 años recién ahora, ¿cómo se llama? Con esta forma de pensar y con esta forma de ver las cosas. Y obviamente eso fue el inicio y ha ido creciendo. Yo te diría que en los últimos 6, 7 años, pues ha sido como ya cuando se ve una tendencia más grande. ¿Por qué digo yo que es cosa de tiempo? A nosotros trabajamos mucho con universitarios y la verdad es que la gran mayoría de universitarios, y no nada más de universidades privadas de mucho dinero, también de universidades públicas y en todo tipo de comunidades y de lugares del país al menos, donde nos ha tocado ir, aunque también hemos ido a varios países en América Latina, ya quieren crear empresas que resuelvan problemas sociales o que al menos o también resuelvan problemas medioambientales. ¿Por qué? Porque hace 20 años los problemas sociales y medioambientales no eran tan grandes y no se conocían tanto. Y el tema medioambiental, por ejemplo, pues hoy es de los temas más importantes que tenemos como humanidad. Si no hacemos algo ya, ¿no? No vamos a poder seguir en este planeta en los próximos 100 años. Entonces, yo creo que antes no era tan urgente, o al menos no se sabía tanto, lo grave que eran los problemas sociales, ¿no? Y no existía o no se había divulgado tanto el concepto de la empresa social. Por eso yo estoy seguro que en los próximos, no sé, 10 años, 15 años, pues las empresas sociales van a ser la norma. Casi que, por ejemplo, hoy muchas universidades, todos los proyectos de emprendimiento que tienen ya tienen que tener un componente de impacto. Y eso va a generar un efecto, una bola de nieve que va a ir creciendo y va a ir creciendo. No se van a dejar de hacer empresas normales, obviamente, no se van a dejar no van a dejar de crecer las empresas que dan daños, pero lo vamos a ir viendo. Otra cosa importante no es nada más del punto de vista del emprendedor, sino también del punto de vista del consumidor. Hace 10 años o 15 años nos daba igual, la verdad, como consumidores, qué productos comprábamos, dónde estaban hechos, si contaminaban, quién los hizo, si le pagaban justo a las personas, ¿no? Ni teníamos forma de saberlo realmente, ni nos interesaba porque no nos afectaba. Hoy en día la conciencia está cambiando. En México ahorita está pasando, y quizá lo pueden ver en las redes sociales, los que nos escuchen fuera de México, está habiendo una revolución muy interesante con el tema del plástico, ¿no? Hace 2 años empezó durísimo el tema de los popotes o las pajillas, ¿no? Como se llaman en los diferentes países, donde primero nichos de gente, ¿no? Quizá la gente más hipster y demás, pues como que no, ya no vamos a usar popotes porque los popotes causan daño. Pero se empezó a propagar. Y hoy ya vas, no a todos lados, pero vas a muchos restaurantes, incluso fonditas, que son restaurantes muy locales, a veces de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Y demás, que ya te dicen que no venden, que no te dan popotes porque contaminan. Ahora está pasando con las bolsas de plástico, acaba de pasar una ley que ya no pueden darte bolsas de plástico, y no nada más en los grandes supermercados, ¿no? A mí me ha tocado ver en lugarcitos, en México les llamamos changarritos, ¿no? Informales en la calle que te venden fruta o que ya también ahí te dicen traiga su bolsa porque ya no le vamos a dar de plástico. Incluso en los lugares donde venden jugos, en México es muy común que te vendan jugos en la calle, pues ya no te dan vasos, tienes que llevar tu vaso. Entonces, se ha empezado a propagar ya no nada más en los niveles económicos más altos, sino ya también a todo el nivel. Esto, el consumidor ya está pidiendo otras cosas y lo vamos a empezar a ver. Ahorita es a niveles micro, ¿no? Con el plástico y demás. Pero al rato va a empezar a ser en muchos otros temas. Entonces, las empresas van a tener, uno, los emprendedores van a tener más conciencia y dos, los consumidores van a empezar a exigir más. Y yo creo que por eso, hoy quizá no lo es, pero por eso sí va a ser en los próximos años, ¿no? Sí, eso está muy bien. Y decías una cosa que decías que concuerdo contigo, que la juventud, sobre todo que está saliendo ahora, tiene mucha más conciencia y está abordando este tema con muchísima más fuerza. El problema es lo que planteaste anteriormente, que muchas grandes empresas, sobre todo, que están en un cierto modo
contaminando. Entonces, por otra parte, mandan a los empleados, dicen, vamos a crear una campaña para plantar árboles, como para limpiarse y quitarse lo malo que están haciendo, pero lo malo lo siguen haciendo. Entonces, ¿cómo se puede hacer que esta gente tome conciencia para que realmente acabe con eso y haga las cosas en el modo que tiene que ser? Yo creo que eso va a pasar en la medida que no sea rentable. O sea, yo creo que a mí siempre me gusta hablar desde la perspectiva de los que queremos emprender, ¿no? Y cómo tenemos el potencial nosotros de cambiar las cosas. Yo no me pongo tanto. No me pongo tanto del lado del activismo muchas veces, o no me pongo del lado de la crítica, además porque no es mi rol, o sea, creo que cada quien juega un rol diferente. Entonces, lo que creo yo es que desafortunadamente esas cosas no van a cambiar hasta que el consumidor no cambie. Al final del día, las empresas, sobre todo las más tradicionales, así, pues siguen siendo empresas grandes y siguen viviendo en la filosofía anterior de maximizar las utilidades y son empresas públicas, entonces tienen que responder a los accionistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo van a cambiar? Pues cuando el mercado se los exija, ¿no? Cuando salga, o sea, ahorita acaba de salir ayer un artículo de Coca-Cola, ¿no? Que hicieron unas declaraciones que ellos no van a dejar de usar botellas de plástico porque el consumidor quiere la botella de plástico, ¿no? Claro, pues es la única opción que el consumidor tiene. Entonces es difícil, difícil como que el consumidor también quiera otras cosas. Pero, por ejemplo, empieza a haber pequeñas empresas que ahora venden el agua enlatada en lugar de en botellas. Y el aluminio, aunque no es así tan blanco y negro, pero el aluminio es más fácil de reciclar que el PET, ¿no? Que el plástico de las botellas de agua. ¿Qué va a pasar cuando esas empresas que venden latas, o sea, el agua en lata empiecen a vender más agua que las empresas que venden agua en botella? Porque la gente va a preferir reciclar. Pues las empresas van a tener que cambiar. Entonces, de alguna manera, va a empezar a pasar. No es rápido, no va a ser de la noche a la mañana, pero va a empezar a pasar. Ya ha sucedido con muchas cosas. De hecho, hoy la mayoría de las empresas ya están tomando acciones al respecto por dos razones. Uno, porque el mercado lo pide, que creo que esa es la fuerza más importante, pero dos, también porque hay liderazgos de las empresas positivos que impulsan a que estas cosas cambien. Yo he conocido mucha gente en empresas grandes, en empresas que son muy criticadas por muchas cosas, porque realmente están ahí queriendo hacer un cambio. No siempre pueden cambiar a toda la empresa, pero pueden hacer parte o sea, pueden hacer pues, algo, ¿no? Entonces, al final del día, las empresas no son seres malignos, son personas, ¿no? Como nosotros, que tienen que responder a ciertas cosas, pero pues dentro de esos grupos de personas empieza a haber gente que despierta, que se le prende el foco y que empieza a tomar acción para cambiar aunque sea algo, ¿no? Pues que el consumo de electricidad de esta empresa pues ya venga de fuentes renovables, ¿no? Bueno, mira, es algo, o sea, no es por ejemplo, en México hay una empresa muy grande que de hecho está en otros países de América Latina también, que se llama Bimbo, que producen pan. Yo no trabajo con ellos, no son mi cliente, no nada, o sea, no tengo nada por qué hablar ni bien ni mal de ellos, ¿no? Pero casi toda la electricidad de Bimbo es ya renovable. O sea, de hecho son de los principales inversionistas en parques eólicos en el país, ¿no? Ahora, por otro lado, pues sus productos siguen teniendo altos niveles de azúcar, siguen teniendo empaques que no son reciclables. Está bien, o sea, están cambiando poco a poco, pero pues bueno, yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver como macro tendencias muy importantes, que las grandes empresas van a empezar a ir cambiando poco a poco, algunas con acciones grandes, algunas con acciones pequeñas, pero se va a empezar a ver. El año pasado hay una certificación muy importante, no es solo para empresas sociales, pero sí es para empresas que quieren ir más allá de la responsabilidad social, que son empresas que quieren que toda la empresa se vuelva enfocada al propósito, que se llama Empresa B, ¿no? Es un certificado que se llama Empresa B. Normalmente, o la mayoría de las empresas B son empresas chicas, nosotros en Disruptivo somos una empresa B, o empresas que llevan pocos años, o empresas 100% sociales, ¿no? El año pasado se anunció, bueno, hace 2 años ya, final de 2018 se anunció que Danone, Norteamérica, no Danone a nivel mundial, pero Danone en Estados Unidos,
se estaba certificando como empresa B. Entonces eso implicó que tuvieron que cambiar todos sus procesos, sus políticas con los empleados, muchas cosas de cómo hacen sus productos. Entonces, pues ya es una empresa, yo creo que es la empresa hoy más grande que se está certificando como una empresa B. Y es un proceso muy minucioso, ¿no? Entonces, si para una empresa chica es complejo, pues ahora imagínate transformar una empresa grande. Entonces, lo vamos a ir así, yo creo que lo vamos a ir viendo, creo que los consumidores tenemos mucho potencial para jugar ahí y hacer y exigir y pedir y demás, pero también los liderazgos de las empresas van a ir cambiando porque la gente cada vez son más liderazgos jóvenes que ya traen otra mentalidad, que ya viven en un mundo y han crecido en un mundo con más problemas, entonces creo que las cosas van a ir cambiando. Para mí es como que no hay duda de que las cosas se van a ir orientando hacia allá, nomás el qué tanto nos tardamos, pues esa es la pregunta que nadie sabe, ¿no? Claro, como decías, yo creo que nosotros los consumidores jugamos un papel fundamental. Si empezamos a exigir y a exigir, a decir, no quiero eso de este modo, lo quiero de aquel modo, las empresas antes o después van a tener que cambiar porque estás exigiendo. Y cuando la primera lo haga, como decías tú en el ejemplo que dabas, dice, yo voy a hacer esto de este modo, y el consumidor lo quiere así, el otro está prácticamente obligado porque si no se va del mercado. Claro. Eso. Otra cosa también, el otro día entrevistaba a uno de los top influencers de LinkedIn y me decía que estamos en peligro de extinción. En peligro de extinción porque la gente todavía no tiene la claridad y no ha visto bien toda la contaminación y todo el peligro que hay para la raza humana, como digo yo. ¿Cómo ves eso, Juan? Yo creo que los temas ambientales son temas urgentes que hay que tocar. O sea, eh, hay unas cifras que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, hoy en día al año se mueren 4 millones de personas por enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades respiratorias debido a la contaminación principalmente. O sea, 4 millones de personas. O sea, esa es la población total de varios países de América Latina, ¿no? O sea, y nos morimos por la contaminación. De hecho, o sea, bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero empieza a ser una de las principales causas de muerte en ciudades como, o sea, por ejemplo, en Asia, ¿no? Y en América Latina no vamos lento. En México, en Monterrey, la ciudad de Monterrey, la ciudad de México, son ciudades donde llega la contaminación a estar niveles terribles. Otra cifra, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención y que creo que no alcanzamos a entender bien, hay un monitor que dice en qué momento del año nos acabamos los recursos naturales que tendríamos que consumir en todo el año para que sea sostenible nuestra vida, ¿no? Y cada año nos los acabamos más temprano, o sea, el año pasado esa fecha fue en agosto, a principios de agosto, pero no quiere decir como que, bueno, que nos acabamos los recursos naturales del año del 2019 en agosto y el resto del año pues operamos ahí con la reserva, no, o sea, el resto del año pues nos gastamos los que tendrían que haber sido para el 2020, o sea, prácticamente podríamos decir que en enero del 2020 ya no tenemos recursos para ser sostenibles, ¿no? Entonces, pues evidentemente son temas que no van a, que no van no va a disminuir. Creo que es de las cosas más urgentes que hay que atender. Me encantó que esta chica Greta Thunberg, no lo sé pronunciar bien, fuera seleccionada persona del año en Times, en la revista Time, ¿no? Que es un gran reconocimiento de la influencia que tienen las personas. Creo que lo que está haciendo ella es increíble, el movimiento que está haciendo y lo más esperanzador yo creo dentro de esto. O sea, el panorama es muy difícil, es muy complicado y sí vamos a tener años pesados hacia adelante. Pero lo que me parece muy esperanzador es que, pues ves, por ejemplo, con el movimiento del ¿cómo se llaman? Los Fridays for Futures, ¿no? O sea, los viernes por el futuro, que es donde los niños salen de las escuelas y marchan junto con sus papás y no van a la escuela, que es lo que empezó Greta. Se llenan las calles, se llenan las ciudades, ¿no? O sea, esos movimientos crecen como, o sea, como en México decimos, se prenden como pasto seco, ¿no? O sea, rapidísimo hay por todas las movilizaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que quieren que las cosas cambien. Entonces, estas personas van a empezar a influenciar a otras personas, van a empezar a motivar a estas personas en cómo consumimos, en cómo nos movemos, en cómo utilizamos. Yo no sé, por ejemplo, en México sí se ha visto muchísimo en los últimos años el crecimiento del uso de la bicicleta, del transporte público. Lo que pasa es que la Ciudad de México no es suficiente, ¿no? O sea, ninguna línea de transporte público es suficiente por la cantidad de gente que somos, pero sí hay una diferencia
de cómo estamos como seres humanos. Entonces, si ya logramos, por ejemplo, reducir el agujero de la capa de ozono, ¿no? Que era un gran problema en los 90 y que hoy ya está resuelto, pues yo sí creo que tenemos el potencial para resolver los otros problemas. Nos va a tomar tiempo, pero seguramente si nos enfocamos en eso y si enfocamos el capital y la tecnología y los recursos y nuestro propio trabajo, que ahí es en lo que yo me dedico, como ayudar a la gente para que enfoque su trabajo a resolver los problemas, yo estoy seguro que lo podemos hacer. No me cabe duda. Sí, es un problema de tomar conciencia. Creo que cada uno de nosotros debe estar consciente de la situación que estamos viviendo y no tampoco ser egoístas, porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy aquí, sé que mi vida la voy a vivir y todo el tiempo que tengo para vivir no Claro. le va a pasar nada al planeta, y no piensan en los que vienen atrás. Y esa es una de las cosas fundamentales, porque se acaba el planeta y mucha gente va contaminando, como me decía Enrique Danz. Tú no tienes derecho a envenenarme a mí conduciendo un coche que emana veneno. Ese derecho no lo tienes. Entonces, eso es algo que Claro. creo que tenemos que tomar conciencia. Aquí cuando cierran una calle que no se puede circular, la gente empieza a protestar y todo eso, porque no, yo tengo que pasar por ahí porque tengo el derecho. Dice, no, tú no tienes el derecho de envenenar a la gente. Claro. Sí, yo creo que en general lo que nos hace falta mucho a todos es empatía, ¿no? O sea, es poder ponernos en los zapatos de los demás, desde lo más grande hasta lo más chico, ¿no? Como decías, en la empatía de decir, bueno, mis acciones tienen un impacto positivo o negativo en el planeta y eso afecta a muchas otras personas. O sea, yo creo que la gente como que no se entiende qué importante es, ¿no? O sea, si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de lo importante que somos para eh, el planeta, para la sociedad en general, las cosas cambiarían. Eh, y sobre todo teniendo esta empatía de lo que mi trabajo, lo que mis acciones, lo que mi forma de pensar tienen los demás. Desde las cosas grandes, también como hasta las cosas pequeñas, ¿no? Esto que dices, o sea, en el auto a veces nos transformamos y yo quiero llegar a tiempo, rápido y que los demás se jodan, ¿no? Y creo que si todos fuéramos, no, a ver, pues yo tengo que llegar, pero también otras personas tienen que llegar. Y si entonces yo dejo pasar y si yo no toco la acción, si yo no protesto, pues todos nos vamos a mover más rápido y todos vamos a fluir mejor. Yo creo que sí nos hace mucha falta empatía. Creo que yéndonos a cosas más filosóficas, o sea, sí vivimos en una sociedad bastante egoísta, ¿eh? En el que yo soy primero y después, si después de mí los demás pueden, bien, si no, es su problema. Creo que si cambiamos esa mentalidad a una mentalidad más empática, donde a mí me va bien si a los otros les va bien, y muchas cosas cambiarían en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, no podemos convencer a todos, no hay una fórmula mágica que el día de mañana todo el mundo va a ser empático, pero pues los que estamos escuchando esto, los que nos movemos en estos temas de emprendimiento, de impacto, de liderazgo y demás, pues creo que podemos empezar a enforzar la empatía, a practicarla y creo que la demás gente se va a dar cuenta y vamos a poder inspirar, motivar, influenciar un poco a los demás para que cada vez seamos más las personas que vivimos con empatía, ¿no? Sí, claro, que se comienza por dar el ejemplo, ser empático tú, y a partir de ahí demostrar a la gente que tú eres empático, y a partir de ahí creo que la gente puede ver lo que estás haciendo y seguirte. Eso está perfecto. Háblanos un poco de tu libro, Juan. Sí, pues mira, mi libro empezó como una iniciativa muy, muy, muy sencilla. Yo estaba lanzando Disruptivo fue en el 2014, como 5 años y cachito, ¿no? Lancé Disruptivo, que era el podcast, después lanzamos una página y yo quería, pues, dos cosas. Yo ya llevaba escribiendo un año acerca del tema, estaba escribiendo para la revista Entrepreneur, entonces ya llevaba escribiendo un rato acerca de emprendimiento social, quería concentrar todo lo que había escrito en un solo lugar, pero también quería atraer más gente a Disruptivo y crecer la comunidad. Entonces, yo soy muy autodidacta en términos de marketing digital y de marketing de contenidos, ¿no? Pues eso nunca nadie me lo enseñó, yo lo fui aprendiendo con podcasts y videos y libros y demás. Y vi lo bueno que podía hacer un libro para fortalecer una comunidad, para generar. Entonces, decidí juntar mis artículos en un formato de libro. Escribí además, obviamente conecté y seguí los conductores, agregué
huecos, ¿no? En las historias que tenía, y publiqué un libro por mi propia cuenta, lo hice en mi computadora, en esta misma computadora en la que estoy conectado ahorita, de hecho, en un programa muy sencillo, ¿no? Que es como un PowerPoint, y lo publiqué. Lo publiqué yo solito por internet, ahí con un WordPress donde la gente lo podía bajar. Y estuvo padrísimo porque fue algo mucho más grande de lo que yo esperaba. O sea, por ahí de los primeros meses, creo que por ahí de 5,000 personas lo descargaron. Y a partir de ahí también se volvió una herramienta que a mí me ha permitido. Luego un año después lo imprimimos, entonces el libro ya está impreso, ya lo puedes encontrar en las librerías, en Amazon, etcétera. Además que sigue estando gratuito en la página. Pero pues sí se volvió una herramienta para mí para poder llegar a muchas más personas con el emprendimiento social. Yo creo que hay mucha gente hoy todavía que prefiere leer un libro que escuchar un podcast o que leer una nota, ¿no? En Facebook. Entonces, ha sido una herramienta buenísima. ¿De qué se trata el libro? Es básicamente una guía muy sencilla, muy básica, así como lo que hemos platicado hoy, de qué es el emprendimiento social, cómo funciona, cómo se diferencia de la filantropía, cómo se diferencia de las otras empresas, con casos reales de empresas sociales, con algunos puntos concretos de los tipos de modelos de negocio que existen, y algunas otras explicaciones, muchos recursos. Es un libro muy práctico, es un libro en el que hay muchos links, ¿no? Hay links a pláticas TED, hay links a otros blogs, hay links a recursos, a diccionarios, a mil otras cosas que puedes utilizar, porque literalmente es como, yo lo veo como un punto de partida. El libro es un libro que lo lees en 40 minutos máximo, o sea, no es un libro que quiero que le dediques un mes a leer. Quiero que te lo puedas echar en una sola sentada, en una tarde, ¿no? Y que de ahí te abra las puertas a muchos otros recursos que hay sobre emprendimiento social. Afortunadamente nos ha funcionado muy bien. Espero este año lanzar una nueva edición con un poquito más de contenido, que en lugar de 40 minutos te tengas que echar 1 hora y media, pero bueno, que te complemente un poquito más. Creo que sigue siendo aceptable el volumen. Y nada, creo que es una muy buena herramienta y es una de muchas que tenemos, ¿no? En Disruptivo. De hecho, ya hemos publicado 3 libros. El primero es ese que se llama ¿Qué es el emprendimiento social? El segundo se llama ¿Cómo financiar mi emprendimiento social? Que a mucha gente lo que le hace falta es saber cómo obtener financiamiento para emprender. Este libro tiene 9 formas de obtener financiamiento, desde lo más básico, que es pedirle a tu familia y amigos, hasta lo más grande, que es quizá inversión de capital, ¿no? Y el tercer libro, todo es muy sencillo, muy accesible, muy fácil de leer. Y el tercer libro se llama 9 preguntas para ser emprendedor social, que son las preguntas más comunes que recibimos nosotros en Disruptivo, y las aterrizamos en 10 preguntas, se llama 10 preguntas para ser emprendedor social. Y te digo, son las 10 preguntas más comunes que creemos que son como los primeros 10 pasos para poder crear una empresa social, ¿no? Desde qué es una empresa social, ¿no? Un resumencito del libro anterior, hasta cómo fondearme, cómo validar con mis usuarios, cómo crear un modelo de negocio híbrido, etcétera, 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 ¿no? Son 3 los libros que hemos publicado. Este año queremos publicar uno más que se llama 100 historias de emprendedores sociales, que ya tenemos como 80 historias redactadas. Yo creo que por ahí de marzo, abril sale el otro. Y además vamos a publicar, bueno, ya me estoy haciendo muchos comerciales, pero además vamos a publicar un libro, ese sí, un libro impreso, completo, ¿no? O sea, como un libro de librería normal, con un editorial muy interesante, que son 10 casos de éxito de empresas sociales ya reconocidas, hechos por académicos. Estos son casos más a profundidad, ya no son historias cortitas, ya son casos más desarrollados, pero sigue siendo como bastante accesible. Entonces, pues se va volviendo poco a poco ahí una mini biblioteca de emprendimiento social que espero todos puedan aprovechar, porque la gran mayoría de las cosas son gratis, así que ahí están para ustedes. Claro, si es gratis, hay que aprovecharlas. Juan, Exacto. a ver si llevamos esto un poquito más a tierra. Alguien que no sabía bien cómo funcionaba esto dice, eso está muy interesante. Quiero ver cómo puedo empezar a trabajar este tema de ser emprendedor social. Sé que ya tienes el libro y todo eso, pero ¿cómo puedes, digamos, condensar y resumir algunos de los primeros pasos que hay que dar para comenzar a ser emprendedor social? Yo lo primero que les diría es que se enamoren del problema. Ese creo que es el primer paso que hay que tener como emprendedor social. Muchas veces en el mundo del emprendimiento, de las startups y demás, nos venden que lo más importante es tener una gran idea de negocio, ¿no? Y como que la gran idea de Mark Zuckerberg fue crear una red en la que los
sus compañeros se conectaran, y la gran idea, y Elon Musk es un hombre de muchas ideas, ¿no? Y la idea de ir a Marte, y la idea de hacer túneles, y la idea de hacer coche eléctrico. Pero el emprendedor social, antes de querer tener grandes ideas, porque yo creo que también eso muchas veces desincentiva mucho a las personas, porque pues todos tenemos ideas, pero ¿cómo saber si una idea es buena o no? Más allá de preocuparte al principio de tus ideas, más bien hay que enfocarse en las problemáticas, en qué problema quieres resolver. Entonces, hay veces que queremos resolver un problema que nos afecta a nosotros personalmente o ha afectado a alguien de nuestra familia. Hay muchos casos de emprendedores, ¿no? Pues que mi mamá tuvo diabetes, entonces por eso yo quise emprender en una cosa, ¿no? Hay gente que quiere resolver problemáticas de la comunidad en la que vive, hay gente que hay problemas que le duelen, que quizá no le atacan personalmente, no le tocan personalmente, pero que no le gustan, ¿no? O sea, la violencia de género, no sé, o sea, como que hay temas de medio ambiente, hay gente que simplemente tiene más sensibilidades a otras cosas. Y entonces lo primero es definir qué problema o pensar en qué problema quieres resolver. ¿Y qué haces cuando te enamoras de alguien? Pues tratas de saber todo lo que hay acerca de esa persona, ¿no? O sea, investigas, conoces a sus amigos, pasas tiempo con la persona, ¿no? O sea, lo mismo aquí, tienes que pasar tiempo con las personas que están siendo impactadas por el problema, investigar ese problema, investigar las causas, investigar si ya se resuelve en otro lado, hablar con la gente, ¿no? Saber si la gente está dispuesta a pagar por ese problema. Hay muchas veces que tú crees desde afuera que el problema afecta a la gente, pero en realidad la gente de ese problema no es prioritario. O sea, pasar tiempo a aprender realmente, empaparte de lo que es el problema. Y ya que entiendas muy bien la problemática a profundidad, entonces te pones a pensar en cómo lo puedes resolver, ¿no? Y hay muchas herramientas allá afuera de validación, hay muchas herramientas de prototipado rápido, ¿no? Para que puedas probar rápido tus ideas, ya que conoces bien el problema y demás, probablemente de hecho una vez que conoces el problema te vas a dar cuenta que el problema tiene muchas variantes y que tú vas a resolver una de esas cosas, ¿no? No vas a resolver todo el problema grande. Eso ya es más técnico, pero eh, ya que conoces bien el problema, entonces pues vas a empezar a proponer ideas. Y quizás tus primeras 10 ideas fallan y no pasa nada. Esa es la gran diferencia, la gran ventaja de enfocarte en el problema y no en la idea, que si tú te enamoras muchísimo de tu idea y tu idea falla, pues te vas a decepcionar, vas a sentir que no funciona, vas a creer que no lo sabes hacer, y vas a querer renunciar. Pero si estás enamorado del problema y tus primeras 10 ideas fallan, pues vas a ir por la onceava, porque el problema ahí sigue, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para empezar como emprendedor social o emprendedora social a crear algo que pueda impactar la vida de las personas, ¿no? Enamorarte del problema, muy bien. Enamorarte del problema. Claro, porque hay mucha gente que comienza a emprender pensando en el dinero. Además, Y creo que, no sé, creo que esa no es la cosa correcta, porque ahí al final no vas a ser ni siquiera feliz si no estás enamorado del problema, si no estás enamorado de tu trabajo, de lo que haces. Al final sí, puedes ganar mucho dinero, pero no te vas a sentir satisfecho y lleno dentro de ti. Y ese es un gran problema. ¿Qué consejos le puedes dar, Juan, a las personas que quieren comenzar a emprender en general? Tú tienes ya mucha experiencia, has hecho muchas cosas. ¿Y qué le puedes decir? mira, yo lo que les podría decir, a ver, por tratar de decir algo diferente, yo lo que les diría es que empiecen ya. Que empiecen ya a hacer lo que sea que quieran hacer. Hay que ser muy inteligentes al principio, no hay que aventarse a ciegas. Yo creo que no es blanco y negro, ¿no? O sea, ni es aventarte en ceros, con cero dinero, ¿no? Porque lo que le pasa, la principal razón por la que fracasan, por ejemplo, los emprendimientos en México, y esto se ha estudiado varias veces, es porque no tienen los emprendedores los recursos para sobrevivir los primeros 2 años que la empresa tarda en generar ingresos. Entonces, ni aventarte así con cero pesos en la bolsa, y con cero planeación y así, pero tampoco te puedes esperar a tener todo, ¿no? A tener muchísimo dinero, porque entonces nunca lo vas a hacer. Yo creo que hay que tratar de aventarse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar, probablemente tus primeros proyectos no van a funcionar, a veces vas a tardarte un mes en darte cuenta que no funciona, a veces vas a tardar 6 meses, a veces vas a tardar un año, pero todo eso son aprendizajes. Todos son aprendizajes que los vas a aplicar en la siguiente vuelta, ¿no? En la siguiente vez que intentes emprender, y cada vez vas a emprender mejor, cada vez te vas a equivocar en cosas diferentes, ¿no? Pero si empiezas ya, pues más rápido vas a pasar ese proceso. O sea, como que yo creo que mucha gente no
mucha gente, también lo he leído en la revista Forbes, en la revista Entrepreneur, ¿no? O sea, como que creo que creo que el 80% de las personas no emprenden, se harían a emprender por miedo a fracasar. Pero lo más probable es que fracases o sea, o sea, en una o dos veces. Yo he fracasado, yo he tenido negocios que han fracasado. Pero si te esperas a estar listo o lista, pues nunca lo vas a estar. Entonces, si empiezas desde ya y fracasas rápido, pues vas a aprender y vas a irte preparando mejor. Entonces, yo creo que no hay que esperar mucho tiempo, no hay que aventarse a ciegas, hay que tratar de tener un respaldo, pero tampoco que creer que algún día vas a estar suficientemente cubierto. O sea, por más que tengas lo que tengas, siempre vas a tener el riesgo de que no funcione. ¿Y qué es lo que pasa si no funciona? Vuelves a intentarlo y no pasa nada. Entonces, no sé por qué te esperarías. Si ya quieres emprender y te da cosa, no tienes que dejar tu chamba, puedes empezar a emprender en las noches. O sea, si trabajas 8 horas al día, todavía tienes, ¿no? 16 horas en el día que son útiles, que digo, tienes que dormir, pero bueno, por ahí te quedan 10 horas reales donde puedes trabajar, o los fines de semana, o yo qué sé, ¿no? O sea, como que a veces no hay que aventarse al 100, a veces hay que ir poco a poco, pero el chiste es empezar lo antes posible. Alguien en una entrevista acá, uno de los top influencers de LinkedIn, en LinkedIn, Manuela Villegas de Colombia, me dijo, el éxito es una colección de fracasos. Puedes fracasar Totalmente. 20 veces, pero después una te funciona. Tienes que ir probando y quizás tienes que repetir también tus fracasos, dijo, porque quizás sean las condiciones en el ecosistema en el que estás probando la idea que te hace que no funcione. Si lo pruebas en otro ecosistema, puede ser que funcione. Entonces, hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso, como dijiste, y creo que sobre todo eso se extiende más allá, que es miedo al fracaso por el miedo al qué dirán, que si fracasaste te van a Uf. apuntar el dedo y te van a decir, eres un fracasado, te lo dije, que no lo hicieras. Y eso es una locura. Creo que tienes que vivir tu vida, Juan. ¿Qué consejo le das a esa gente que quieren emprender, pero tienen miedo al qué dirán? Uy, yo creo que si nos esperamos a que la gente, o si dependemos de lo que la gente nos dice o lo que la gente, o queremos quedar bien con la gente, nunca vamos a lograr nada, porque la gente siempre está buscando las razones por las que criticar o demostrar que estamos mal o no, o sea, como que siempre hay alguien o siempre hay una persona negativa, siempre hay alguien al quien no le fue bien y por ende, ¿no? Y quizá a veces hay gente que desde el amor y desde la buena onda te protege o te cuida o te dice que no lo hagas porque no quiere que te vaya mal. Pero yo creo que al final del día tú estás viviendo tu propia vida y tienes que preocuparte por lo tuyo. Sigo mucho a una persona que en redes sociales que se llama Gary Vaynerchuk, es un cuate americano emprendedor que tiene mucha experiencia, que ha hecho muchas cosas, y él dice que elimines a la gente negativa de tu vida, aunque sea tu mamá. Yo creo que eso es un poco radical, pero sí creo que hay que entender que no vas a hacer esto por darle gusto a los demás, vas a hacer esto por ti, vas a hacer esto por otras personas a las que puedas impactar. Y mira, de todas maneras la gente te va a decir, si emprendes, te van a decir algo, si no emprendes, te van a decir algo, entonces hazlo por ti, no lo hagas por nadie más y cuando hayas hecho cosas interesantes, la gente te dirá que wow, que éxito, que qué orgullo, ¿no? Aunque al principio te hayan visto, y nos ha pasado a todos, o sea, cuando yo publiqué el libro ahorita que decíamos, había gente que decía, ¿por qué este güey que nadie lo conoce, ¿no? Y que no es ninguna autoridad en el tema, ¿por qué él publicó un libro? Me da igual, o sea, que me criticaran, o sea, que me critiquen. Yo publiqué el libro porque pude, porque escribí del tema. Yo siempre digo, hay gente que sabe mucho más del tema que yo, pero yo soy de las pocas personas que sale a hablar del tema para que más personas lo conozcan. Ese es mi rol. Y habrá quien no le parezca lo que yo hago, habrá quien no le parezca que yo me haya vuelto una figura pública. Me vale gorro, porque yo sé que hay gente a la que impacto con mi trabajo, yo sé que hay gente a la que le funciona, le agrega valor lo que hago, y esa es mi motivación. No que los demás piensen de mí, sino lo que la gente a la que yo voy le sirva o no le sirva. Y eso es lo más importante como emprendedor, que lo que hagas genere valor, no la opinión de los demás. Eso estaba súper potente. Y hablabas anteriormente una cosa, Juan, muy importante. Quiero empezar a emprender. Tengo mi trabajo, no lo quiero dejar, pero tienes horas en el día que te quedan. Y hoy en día tenemos Internet, que es un arma súper potente. ¿Cómo se puede aprovechar Internet, todo este boom de las redes sociales que es tan potente para apoyar un negocio? La verdad es que
yo creo que no dimensionamos todavía el potencial que el Internet tiene para servirnos como herramienta para emprender, para servirnos como herramienta para generar impacto. O sea, el Internet es una herramienta que literalmente nos permite llegar a cualquier lugar del mundo, a cualquier persona del mundo. O sea, nosotros hemos tenido gente que escucha nuestro podcast en Rusia, en Tailandia, en lugares que yo ni conozco, en países que yo no conozco, en donde no conozco a nadie, ¿no? O sea, literalmente hoy si tú posteas algo puede llegarle a 1 millón de personas. Entonces, y el Internet en la mayoría de los casos lo tenemos todo el tiempo accesible a través de nuestros celulares, ¿no? O sea, y si no, y si tú no tienes Internet en tu celular, bueno, pues tienes acceso a Internet en un café o hay alguna en tu universidad, en tu escuela, yo qué sé, ¿no? Entonces, cada vez más en los parques públicos hay Wi-Fi, cada vez más, ¿no? En el metro incluso, o sea, como que, entonces, en realidad, el Internet se puede volver una herramienta súper potente si la sabemos usar. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros usamos el Internet, yo también, ¿no? O sea, para perder el tiempo, para entretenernos. El Internet son las nuevas revistas de chismes, ¿no? Y es el nuevo CB Directo, ¿no? Y las nuevas televentas. O sea, pero en realidad, si usamos el Internet, aunque sea un par de horas al día, para generar algo positivo, para aprender, lo primero que te diría es usa el Internet para aprender. Yo literalmente aprendí todo lo que sé de marketing, de negocios en línea, de marketing de contenidos y de emprendimiento social, todo lo que sé lo aprendí en Internet. Todo. O sea, nunca tomé una clase y si tomé clases nunca fueron tan valiosas como lo que podía aprender en los podcasts, en los videos, en los tutoriales, en los cursos en línea. Entonces, punto número uno, entiende al Internet como una herramienta de aprendizaje, porque quizás lo que necesitas ahorita estás chambeando antes de emprender es echarte 6 meses de escuchar podcasts, videos, ¿no? O sea, y cursos en línea sobre temas del negocio que quieres aprender, de cómo manejar un restaurante, cómo cocinar, de cómo funcionan las empresas sociales, de cómo funciona el marketing online, ¿no? Y ya una vez que aprendes y ya una vez que estás listo o lista, pues entonces usa el Internet para conectar con personas. El LinkedIn es una increíble, hemos tocado el tema de LinkedIn. El Internet sirve para conectar con personas, el Internet sirve para dar a conocer lo que haces. Mi esposa es arquitecta, yo la molesto todos los días para que suba cosas a Internet, ¿no? A redes sociales. Y mira, nomás empezó a publicar en Facebook y en Instagram las publicaciones de lo que hace y le empezaron a caer clientes, ¿no? O sea, porque la gente pasa horas y horas y horas y horas al día en Internet. Yo hay días que paso 16 horas al día en mi celular. Digo, entre trabajo y entre Facebook y entre lo que sea, pero entonces la gente está ahí. Uno, aprende, dos, conecta con las personas y tres, enseña lo que haces. Y si usas el Internet para esas tres cosas, puedes emprender teniendo una chamba, puedes aprender estando estudiando, puedes emprender desde donde estés. Y vas a ver que vas a llegar muchísimo más lejos de lo que te hubieras imaginado. Lo que pasa es que a la gente le da pena, la gente le da pena, cree que no sabe, cree que tienes que ser un experto y nada de eso es cierto. O sea, te da pena demostrar lo que haces, porque qué va a decir la gente, ¿no? Cuando la mayoría de la gente, yo lo que le digo a todo el mundo, por ejemplo, cuando da un pitch, que es muy parecido a esto, tú sabes más de tu tema que el 99.9% de la gente. O sea, si tú eres chef o cocinas, ¿no? Y quieres abrir un negocio de cocina y no eres experto en cocina, pero sí sabes preparar 2, 3 cosas buenas, probablemente sabes preparar eso mejor que el 99.9% de la gente. Entonces, compártelo. Y a la mayoría de la gente, seguro va a haber un hater, siempre va a haber algún hater, pero a la mayoría de la gente le va a ser sorprendente, se le va a antojar, va a querer saber más, ¿no? Entonces, uno, piérdele la pena y dos, no creas que tienes que llegar a ser un experto, yo soy un ejemplo claro de eso, para, para poder hablar de un tema, para poder promover algo, porque en realidad nadie nace siendo un experto, nadie nace siendo el número uno. La única manera de llegar a hacerlo es practicando, es haciendo, es tomando acción. Y para eso sirve el Internet. Claro, el potencial es enorme y la gente no lo está Infinito. aprovechando como puede, como debe, quiero decir. Y hablando de eso mismo, Juan, eres uno de las Top Voices 2019 en LinkedIn. Fenomenal. ¿Qué significa eso para ti y cómo se llega ahí? Mira, es muy chistoso porque cuando ahorita pues ya se sabe, ¿no? Que existen las Top Voices, pero en realidad cuando yo fui seleccionado, pues no, era el primer año, voy a acercar un poquito más la campo, era el primer año que salía, entonces no me lo esperaba para nada. Me llegó un día así un mensaje de uno de los editores, un editor de LinkedIn, me dijo, oye, te voy a publicar en esto. Y dije, wow, está increíble, ¿no? Y es chistoso porque en realidad LinkedIn a mí yo siempre he dicho,
desde hace mucho tiempo, o sea, desde antes de que podías incluso postear, desde antes de que podías subir videos y fotos y demás, porque LinkedIn ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Antes no era una herramienta tan utilizada. Y a mí siempre ha sido una de mis redes como favoritas. La conocí por una maestra en la universidad, o sea, estoy hablando de que ya tengo más de 15 años o 16 años que tengo LinkedIn. Siempre he tenido mi perfil súper bien hecho, siempre he estado, siempre me he involucrado, siempre he conectado con mucha gente, no tengo miles y miles y miles de contactos, pero bueno, sí tengo una buena red. Siempre me ha gustado cuando LinkedIn empezó a permitir hacer publicaciones, yo me metí a investigar qué tenías que hacer. Al principio tenías que pedir permiso para poder hacer artículos, entonces yo me metí, pedí permiso, me lo dieron, estaba escribiendo para la revista Entrepreneur, entonces empecé a postear mis imágenes y bueno, pues poco a poco fui metiéndome más. Entonces, cuando llegó esto, yo ni siquiera estaba haciendo tanto en LinkedIn, o sea, estaba haciendo algo de contenido, pero tampoco era como, wow, ahora hago mucho más. Pero la verdad me dio mucho gusto haber sido seleccionado porque pues parte de lo que yo quiero hacer, o sea, es parte de mi core business, que es llegar a más personas e inspirar a más personas. Entonces, este tipo de reconocimientos refuerzan un poco que lo que estamos haciendo en Disruptivo, lo que hago yo con el contenido de emprendimiento social tiene valor, impacta a las personas. Eh, y es una gran motivación para seguir haciéndolo, porque sabes que estás llegando a los oídos de la gente o a los ojos de la gente y que el mensaje está resonando. Entonces, para mí eso es lo que significa. O sea, es una gran plataforma de la cual yo estoy sumamente agradecido de ser parte de. Y que nos ha permitido llegar a más gente y que nos ha permitido que cada vez más personas conozcan lo que es el emprendimiento social, y eso es un sueño para nosotros. Claro, es una herramienta súper potente que la gente hoy en día la está subutilizando porque es solo el 1%. Totalmente. O sea, la gente no tiene idea del potencial, sobre todo si estás en negocio, sobre todo si estás en temas de negocio y emprendimiento, la gente no tiene idea del potencial que tiene LinkedIn para conectar, para demostrar lo que haces, para volverte un líder en tu industria. Es de verdad, no lo podemos dirían los gringos, undersell, ¿no? O sea, yo creo que el mejor espacio donde hay que estar hoy en Internet para temas de negocios y de emprendimiento y de marketing, ¿no? Sí, coincido contigo plenamente. Como te decía, el 1% solo publica contenido y esas cosas. ¿Qué consejos le puedes dar a la gente para utilizar LinkedIn para desarrollar su negocio, para darse a conocer, para posicionarse? Tienes mucha experiencia en LinkedIn y eres una de las top voices, así que... Claro, pues mira, te diría 3 cosas. La primera es que tengas tu perfil súper bien hecho, súper bien actualizado. Hay muchos artículos de cómo tener un muy buen perfil de LinkedIn, o sea, que de verdad lo desarrolles, que de verdad metas tu experiencia, que de verdad, ¿no? O sea, que de verdad esté al día y que de verdad esté bien hecho tu perfil, te va a servir muchísimo. Si entras al perfil de alguien y no tiene experiencia o no tiene su educación ahí metida, se ve raro y no genera confianza, ¿no? Una buena foto profesional, ¿no? O sea, hay gente que luego estás tirada en el pasto así. O sea, no, LinkedIn no es Facebook. LinkedIn tampoco tienes que ser súper serio. Yo nunca salgo serio en una foto, pero sí es profesional, digamos. Entonces, uno es el perfil. 2, que empieza a generar contenido ya. Hoy LinkedIn genera mejor alcance en los contenidos que cualquier otra plataforma. O sea, Facebook, nosotros si publicamos un video en Facebook, de repente tiene 500, 1000 views, ¿no? O sea, y en LinkedIn puede llegar a tener 16,000, 20,000 views de manera orgánica. Entonces, empieza a generar contenido. No tiene que ser contenido muy producido, no tiene que ser contenido muy profesional. Escribe, de hecho, el contenido escrito es el que mejor le va. Sube videos con tu celular, no importa. O sea, mientras el contenido sea bueno, o sea, mientras del tema del que estás hablando esté bien y sea de valor, la producción no importa tanto, ¿no? Pero sube contenido todos los días, 1 o 2 veces al día, tampoco 1000, pero trata de estar periódicamente produciendo contenido y subiéndolo. Y te diría que la tercera cosa es que es una red social. Yo creo que la gente la mayoría de las veces se le olvida la parte social. Sube contenido y ya, ¿no? Y es como si fuera un canal de televisión. Yo subo contenido y que la gente lo vea. Y no, o sea, lo más importante es conectar con otras personas. Yo conecto mucho con gente. Yo sigo buscando, aunque me llegan muchas conexiones, yo sigo mandándole request a las personas. Todo mundo que comenta en mis posts, todo mundo que comparte mis posts, todo mundo que le da like, les genero conversación, les platico, les agradezco por compartirlo, les hago preguntas. Alguno de mis posts más
más éxito han tenido literal es como, oigan, tengo 2 horas de tráfico, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Leer un audiolibro? No sé qué playlist escuchar. Y de repente tiene 300 comentarios y 30,000 views. Y es un contenido lo más fácil del mundo. Pero es social, es interacción. Que eso, por ejemplo, hay gente en Twitter que lo hace muy bien, pero en plataformas como LinkedIn y Facebook se nos olvida que son redes de interacción social. Entonces, creo que es muy importante acordarnos de eso, tenerlo súper claro y usar las redes sociales como lo que son, redes para conectar con otras personas y para interactuar con otras personas. Yo trato de contestarle a absolutamente toda la gente que comenta en mis posts, en mis publicaciones, y eso no sabes lo que me genera en términos de alcance, de interacción, de incluso hace que mis publicaciones las vean más personas, etcétera, ¿no? Claro, eso está muy bien. 3 consejos fenomenales para usar LinkedIn al máximo. Coincido contigo plenamente. Juan, digamos que tienes todas las cámaras de la televisión para ti. Un regalo, pero tienes muy poquito tiempo. Tienes unos instantes solamente para darle un mensaje al mundo, un mensaje breve, concentrado. ¡Boom! ¿Qué le dirías? Yo le diría al mundo, repetiría un poco lo que ya dije, tenemos que, al mundo le urge personas, seres humanos más empáticos, que pensemos en los demás, que pensemos en el medio ambiente y que tomemos acción. Cada uno de nosotros tiene el enorme potencial de cambiar las cosas, que no se nos olvide. Lo único que necesitamos es tomar acción. Eso es todo. Muy bien, me gusta eso. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? ¿En qué gasto el dinero sin pensarlo? Qué buena pregunta. Me encanta 2 cosas. Me encantan los libros, o sea, compro más libros de los que leo. Me gusta mucho, cada mes que se me pega algún libro, se me pega algo. Y también, la verdad, no tanto dinero, pero también gasto, me encantan, ahorita no tengo nada a la mano, pero me encantan los muñecos coleccionables, los Funko Pops, los Legos. De hecho, aquí tengo un Lego justo enfrente de mí, me encanta todo eso. Entonces, no es como que me compre cientos y miles, pero en mi casa y en mi oficina hay bastantes, más de los que a mi esposa le gustarían, y son cosas en las que me encanta. Son lujitos que me encanta dar. No soy de relojes, no soy de cosas así, pero me encantan los monos y me encantan los libros. Qué bien. ¿Haces alguna cosa extraña que la gente diga, "Ah, está loco"? Yo, por ejemplo, hago cosas, tengo mis rutinas, mis horarios para levantarme, para acostarme, para comer, locuras. La gente dice que estoy loco, pero para mí funciona. Pues la verdad no tanto, creo que no. Yo me encantaría ser un tipo de rutinas, de disciplina. Creo que ayudaría mucho a mi vida y ayudaría mucho a mi productividad. Leo todos los libros y los blogs de estas cosas, y los podcasts de cómo ser más disciplinado y cómo tener mejores hábitos. Pero la verdad es que en la práctica soy terrible, soy muy, muy, muy malo. No tengo o sea, siempre que me preguntan, ¿cuál es tu rutina matutina? No, no tengo. Y eso me cuesta mucho, digamos. Pero pues estoy pensando cosas raras. Creo que pues, no es raro, pero creo que ya tengo 3 perros en mi casa, que es más de los que caben. Tengo un gran danés y 2 salchichas. Y pues lo raro es que a veces me ves en la calle paseando mis salchichas y yo que estoy grandote, pues me veo un poco ridículo. Llevo a mis perros a la escuela para que aprendan a ser buenos perros. Entonces, yo creo que la gente a veces cree que estamos medio locos, mi esposa y yo, porque casi que tratamos a nuestros perros como si fueran hijos, pero eso es lo que más se me ocurre que podría decirte. Cada uno tiene sus cosas. Es correcto. La edad se mide en años. Te dicen, Juan, ¿qué edad tienes? Y dice, tengo tantos años. Ajá. La edad se mide en años, Juan. La vida se mide en... Experiencias. ¿Cuántas experiencias? Experiencias y amistades, yo diría. ¿Cuántas Experiencia. experiencias has vivido y cuántas amistades o relaciones de amor, digamos, tienes en la vida? Qué bien. Ya estamos llegando al final. Las 3 preguntas finales ya vienen. Pero antes te quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿cómo la gente te puede apoyar con ese gran trabajo que estás haciendo, a divulgar esto, a que esto coja más fuerza?
Pues mira, creo que lo dijiste tal cual. La mejor forma en la que la gente nos puede ayudar, pero también espero que les ayude a ustedes es consumiendo el contenido que tenemos en Disruptivo, entrando a la página disruptivo.tv, descargando el libro, suscribiendo. Nos sirve mucho que se suscriban al podcast, por supuesto que lo escuchen, que le den like a nuestros posts, ¿no? O sea, creo que somos una empresa que tiene un contenido digital, un brazo digital muy fuerte, no es lo único que hacemos, pero es algo muy fuerte y nos sirve mucho crecer la comunidad, ¿no? Que nos sigan en redes sociales, que se suscriban al podcast, que descarguen el libro y que den el paso a compartirlo, porque es la única forma de llegar a gente nueva, ¿no? Que otras personas compartan lo que hacemos, obviamente lo que les venga de valor. Si el libro no les gusta, no importa, escuchen el podcast y si el podcast les gusta, compártanlo. Si el podcast no les gusta, pero el libro sí, compartan el libro, ¿no? O sea, esa es la mejor forma, como convirtiéndose en parte de la comunidad disruptivo y ayudándonos a crecer y a llegar a más personas cada vez. Qué bien. Ya dijiste algo, pero quizás sé que tienes más lugares, más sitios. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede conectar contigo? Claro, lo principal es en Disruptivo TV, ahí está la página, disruptivo.tv tal cual. En redes sociales estamos como @disruptivo TV en todas las redes. Ahorita tenemos un problemita con el Instagram, pero esperamos que se resuelva pronto. @disruptivo TV en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Y yo estoy como @del Cerro Juan, @del Cerro Juan, todo junto. Igual en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, y este año mi equipo quiere que empecemos a incursionar en TikTok, pero bueno, todavía no le hemos entrado. Pero bueno, ahí estamos en todas las redes a su disposición. Qué bien. 3 preguntas finales para Juan Sí, del Cerro. Vamos a buenísimo. viajar en el tiempo, que eres un hombre también de Okay. tecnología. Decir que Juan del Cerro tiene 149 años, llegó ¡Fum! allá muy bien. Mira al presente, al Juan del Cerro que está aquí haciendo esta entrevista hoy. ¿Qué consejo le darías para que Juan del Cerro de hoy viviera una vida todavía más maravillosa, súper espectacular? O sea, ¿qué consejo el de 149 años le diría al de 33? Mira, creo que el consejo más importante que me tendría que dar, que afortunadamente ya estoy en eso, es, creo que el tema más grande que yo tengo hoy para poder vivir una vida, la barrera más grande que tengo para poder vivir una vida maravillosa, como dices, es un tema de salud. La gente que me ha visto en los videos y en las fotos o en mis conferencias no es una sorpresa que yo tengo un problema de sobrepeso muy fuerte, pero afortunadamente ya escuché a mi yo de 149 años hace unas semanas. Tuve una cirugía un bypass gástrico, que es otra conversación que podemos tener otro día, y llevo ahorita bajados 20 kilos, todavía me falta bajar otros 40 más, pero bueno, entonces yo creo que eso era lo que me faltaba, como poder enfocarme. Me he enfocado mucho en mi empresa, en mi proyecto, en mi pasión, pero me faltaba enfocarme en mí mismo y no nada más es el sobrepeso, ¿no? Son todas las otras cosas de salud que tenemos que hacer, el hacer ejercicio, el cuidarnos de todas estas otras cosas que podemos pasar para que podamos tener una vida mucho más saludable. Yo creo que era lo que me pasaba, era mi talón de Aquiles de toda la vida, y bueno, pues ya afortunadamente estoy, creo que en el camino a corregir ese error para poder llegar a los 149 años. Qué bien, me alegra mucho eso que ya estés en el camino. Eso es importante, cuidar Sí, siempre sí, la salud. nos entusiasman mucho los emprendimientos, pero no debemos y no podemos descuidarnos a nosotros, ¿no? Claro. Segunda pregunta, Juan. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo, tu legado? Yo lo que quiero es que millones de personas, gracias a que nos escuchen, a que nos lean, a que participen en alguno de nuestros talleres, a que sean parte de nuestra comunidad de alguna manera, se den cuenta de que tienen el potencial de hacer agentes de cambio. Yo estoy consciente que mi impacto no es suficiente de lo que yo pueda hacer, sino más bien de detonar esta flama, este espíritu en los demás. Ese es el impacto que quiero tener. Espero que mucho más allá de mis 149 años la gente siga escuchando el podcast de Disruptivo, siga leyéndonos, siga viéndonos y se siga animando a tomar acción para construir un mejor planeta y una sociedad más justa para todos. Sí. Última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener? Voy a sonar como disco rayado, pero creo que la empatía es lo más importante, es lo que ha sido siempre para mí el valor más importante para liderar a mis equipos. Poder ponerme en sus zapatos, poder pensar
qué es lo que es mejor para ellos, qué es lo que los haría más felices a ellos y a ellas. Cuando tienen problemas, por qué están teniendo ese problema, cuando están enojados, qué es lo que les molesta, cuando se pelean entre dos, poder entender los dos puntos de vista, aunque quizá yo esté más de acuerdo con uno que con el otro, ponerme en sus zapatos y a partir de eso liderar, ¿no? Y si eres empático, naturalmente vas a generar relaciones de confianza. Si eres empático, naturalmente vas a tratar de empoderar a las personas y no de tratar de ser un líder autoritario. Yo creo que eso es la clave. Qué bien. Pues llegamos al final, Juan. Ha sido una conversación súper interesante con muchísima sabiduría que has derrochado aquí. Y te doy las gracias por haber aceptado la invitación. Feliz. Y por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus conocimientos y también por tu tiempo. Gracias. Encantado, Pedro, y muchas gracias sobre todo a toda tu comunidad, esta comunidad de líderes. Ya saben dónde estoy, ya saben dónde encontrarme. Y pues nada, aquí estamos para generar contenido que les sirva a ustedes, que sea de valor. Chao. Bye.